El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio a mí me trae un buen y gran recuerdo. Hace 18 años yo fui a una Eucaristía y estaba como en el momento de discernimiento de qué era lo que quería el Señor de mí. Acabo de vivir así unos días una experiencia muy fuerte con el Señor y ese día se me dio por ir a acercarme al Padre para pedirle un consejo, porque yo estaba en un dilema. Si me casaba y buscaba la orientación hacia una vida familiar con una mujer, con hijos, o si seguía un sentimiento muy fuerte que tenía en mi corazón de irme detrás del Señor más hacia la vida sacerdotal. Y el dilema era pues dos amores muy fuertes. Un amor que yo sentía por esa ilusión y por ese proyecto de una familia, una esposa, y un amor muy fuerte que yo estaba sintiendo en mi corazón del Señor. Entonces me fui donde el Padre y le conté el dilema que tenía. Y ese día en la misa habían proclamado este evangelio. De hecho yo conservé esa hojita, la conservé muchísimos años. Hace poco se me perdió, no sé dónde, pero la conservé muchísimos años. La guardé por la respuesta que me dio el Padre y eso a mí me impactó muchísimo. El Padre me dijo: mira, tú tienes que poner en una balanza esos dos amores. Pon en esa balanza esos dos amores y el que pese más, detrás de ese te vas. Y efectivamente yo puse en una balanza y el amor del Señor pues bajó de una rapidísimo, sí. Entonces eso me motivó a buscar seguir al Señor en este camino de la vida sacerdotal. Sin pensarlo mucho yo dije, ahora es, y no tengo que dar largas a esa respuesta. Desde allí sentí que el Señor me estaba llamando a una vida muy radical, ¿sí? Y hoy lo vemos precisamente en el Evangelio.
El primero le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la promoción vocacional de Jesús para este aspirante es que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Las zorras por lo menos tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre es pobre, y quien quiera seguir detrás de Jesús debe ser pobre. San Ignacio, por ejemplo, en los ejercicios espirituales, trae una meditación que se llama la elección de estados. Y para la elección de estados trae la meditación de las 2 banderas, de los 3 binarios y de los 3 grados de humildad. Y precisamente dice San Ignacio en las 2 banderas, porque dice que hay 2 banderas y 2 caudillos. Esos 2 caudillos son Jesús y el diablo. Y dice que la propuesta de Jesús, bajo la bandera de Jesús, está la pobreza. Primero la pobreza espiritual y, si Dios así lo quiere, también la pobreza material. Y quien desea seguir al Señor tiene que estar dispuesto a seguirlo por el mismo sendero del Señor, en una vida de radical pobreza. Y de hecho San Ignacio no lo plantea solo para los religiosos, ni el Evangelio tampoco lo está planteando para la vida religiosa. Es más, los Hechos de los Apóstoles ya nos muestran una vida austera entre las comunidades primitivas, las comunidades cristianas, en donde se vive la pobreza radicalmente. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo una pareja, Bernabé exactamente, va y vende todo lo que tiene, y el importe de la venta viene y lo pone a los pies del Señor, y eso que a los pies de los apóstoles, y eso que traen a los pies de los apóstoles lo reparten a los más necesitados. De hecho, así funciona la justicia distributiva que la Iglesia plantea en la doctrina social y que también la plantea Santo Tomás. No al estilo del comunismo, porque el estilo del comunismo es que cojamos una cantidad de dinero y repartámoslo a todos en partes iguales. Para la Iglesia no, para la Iglesia la justicia distributiva es que se reparte de acuerdo a las necesidades, se reparten los bienes materiales. Y ese es el sentido de la pobreza radical a la que nos llama Jesús. Por eso es importante tener un espíritu de pobreza, porque el que tiene un espíritu de pobreza no se deja dominar de la avaricia. Por ejemplo, lo hemos visto en estos tiempos que hemos estado viviendo, donde hay una crisis económica a nivel mundial y la crisis tiende a aumentar, y muchos están preocupados por el tema económico, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en vísperas de elecciones en nuestro país, la gran preocupación de muchos colombianos y aún de muchos católicos es el patrimonio material, pero muchos dominados por un espíritu de avaricia. Qué terrible es el espíritu de avaricia, así como el espíritu de lujuria que enceguece la conciencia. Del mismo modo, o quizás a un nivel más alto, es el espíritu de avaricia, porque enceguece la conciencia a un nivel tan alto que incluso hay católicos y cristianos que manipulan el Evangelio, manipulan la Iglesia, la utilizan incluso la oración para resguardar sus bienes materiales. Y ante esto llega hoy precisamente el anuncio de Jesús en el Evangelio a una vida radicalmente pobre de espíritu. Job, por ejemplo, es un ejemplo para nosotros muy cercano de esta pobreza material de esta pobreza espiritual a la que se refiere el Evangelio y la que nos plantea San Ignacio y la que nos plantea la doctrina social de la Iglesia. Cuando Job pierde todos sus bienes materiales, la expresión de Job es: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. En el corazón de un cristiano no tiene por qué haber inquietud por el tema material. No tiene que haber angustia. Si hay angustia es porque hay espíritu de avaricia. Si hay desesperación es porque hay espíritu de avaricia. El cristiano tiene un corazón desprendido porque se sabe un ciudadano del cielo, y cuando hace utilización de las cosas materiales para promover el desarrollo, la promoción del desarrollo
del cual habla la iglesia, lo hace precisamente con la conciencia de que es un administrador de las cosas de Dios y que el día que las tenga que soltar, las suelta. Y el día que las tuvo bien y el día que no las tuvo, también bien. Ante este espíritu de avaricia, llega precisamente esta condición radical del Señor para sus discípulos. Las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. La pobreza no es solamente para nosotros los religiosos. De hecho, la naturaleza misma de la vida consagrada es mostrarle a ustedes los laicos que en este mundo y en esta vida sí es posible vivir dentro de la dimensión de la providencia divina. Eso referente a la pobreza que nos propone el Evangelio. Luego dice otro, le dice Jesús a otro, sígueme, pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Ante la misión que tenemos todos nosotros los cristianos bautizados, todos, porque todos hemos recibido la unción profética para proclamar el reino de Dios, para anunciar el reino de Dios, no puede existir nada que se anteponga a eso. Nada. Ni siquiera el papá ni la mamá, nada. Porque la misión profética está vinculada también a una obediencia directamente con el Señor. El mandato de ir y predicar, de anunciar la palabra de Dios, es un mandato universal. No es solamente para los sacerdotes, para la vida consagrada, es para todos los laicos. Todos tenemos esa responsabilidad de proclamar y anunciar la palabra de Dios y no podemos permitir que nada ni nadie se anteponga a esto. Digamos que es una protesta del Evangelio también y un reclamo frente a los apegos a este mundo. Nosotros en este mundo no podemos tener nada como absoluto. Es que ni la iglesia misma viene a ser absoluta. La iglesia en sí misma es un medio para llegar a Dios. Una comunidad religiosa no es absoluta y no puede ser absoluta porque caeríamos en idolatría, en un grado de idolatría, y al ponerla al mismo nivel de Dios estaríamos usurpando el puesto de Dios, sustituyendo el puesto de Dios, y ese es el problema de la idolatría. En esta vida, ante el reino de Dios y ante la predicación del reino de Dios, no pueden existir absolutos para nosotros. Ni siquiera el vínculo familiar, ni con papá, ni con mamá, ni el vínculo con una comunidad, sea laical, sea religiosa. ¿Por qué? Porque el único absoluto es Dios. Y nosotros, en un tiempo como en el actual, tenemos que tener esa claridad, porque si no caeríamos. El apego nos lleva a la idolatría. Eso termina en idolatría y terminaríamos sustituyendo el puesto de Dios por otras cosas. Uno no puede poner una institución, uno no puede poner una comunidad, uno no puede poner una persona al nivel de Dios, nunca, jamás, porque ya eso sería darle idolatría. Eso sería caer en idolatría, faltar contra el Señor. Ante el anuncio del reino de Dios no puede existir nada que se anteponga. Y en tercer lugar nos trae el Evangelio, otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Algunos, por ejemplo, ante el tema de elegir al Señor, de vivir para el Señor, utilizan un dicho popular que dice que uno tiene que ser como el mico, ¿sí? Que el mico, hasta que no tenga la otra rama agarrada, no se suelta en la que se ha sostenido. Y ese ejemplo no sirve para los cristianos. No sirve porque el salto del cristiano es un salto de fe. Y la carta a los hebreos nos sirve que fe es garantía de lo que no se ve
y prueba de lo que se está esperando. Es más retante la propuesta del Señor y el anuncio del Señor, porque de repente vemos un vacío, estamos firmes en una plataforma o en una montaña, y lo que vemos delante de nosotros es un vacío, y solamente escuchamos la voz del Señor que nos da una promesa, y nos dice, tírate. Pero si yo veo un vacío, tírate que no te va a pasar nada, yo te voy a sostener, pero yo miro y ahí no veo nada que me sostenga. Tírate. Esa es la fe. ¿Y quién cree verdaderamente? Quien no obedece a esa orden, que simplemente tiene una promesa. Si tú te tiras, yo te voy a sostener, pero no veo nada. Ahí está precisamente en fusión la esperanza cristiana. Si viéramos, si tocáramos, si fuéramos como el mico que tuviéramos la otra rama cogida, ya no sería esperanza cristiana y ya no sería fe cristiana. Entonces, es precisamente lo que dice el Señor aquí. Dice, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. El llamado que Dios nos hace es un llamado muy radical. O somos o no somos. Miren, por ejemplo, ahorita el contexto que estamos viviendo en Colombia, hay más de un católico y más de un cristiano angustiado ahorita por la situación política de nuestro país. Un cristiano no debería estar preocupado por nada, por nada. Padre, si se nos vino la izquierda, el comunismo, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene si nosotros somos hijos de una promesa? Si nosotros somos hijos de la confianza en el Señor, ¿por qué nos tiene que estar atormentando eso? ¿O es que se te acabó la fe? Los que están así es porque no tienen fe, no tienen esperanza, no viven de la experiencia del amor de Dios y por eso andan aterrorizados y angustiados. Los que tienen fe en el Señor no les atormenta nada, absolutamente nada, porque todo lo esperan del Señor, todo lo reciben del Señor. Hoy católicos están cometiendo locuras, desafiantes para el cielo, tan desafiantes que han preferido desconfiar de la promesa del Señor para confiar en una promesa de los hombres que a muchos no les ha resultado, ni les ha dado el cuadro matemático, no les dio. A muchos católicos ahorita en elecciones no les dio la operación geométrica, no les dio la operación matemática, no les resultó, por poner la confianza en los hombres, por poner su corazón en los hombres, por no confiar en el Señor. Aquí el Señor nos dice, el que mira hacia atrás y pone la mano en el terruño, no es digno para el reino de los cielos. A lo que menos le temían los primeros cristianos era el abandono material, porque sabían que había un Padre providente que se había alimentado al pueblo en el desierto y lo había sustentado con el maná y le había dado agua suficiente. Los cristianos sabían que Dios era capaz de alimentar al pueblo en los momentos más difíciles. Esa es la confianza de nosotros los cristianos. El Señor reprende a sus discípulos, porque mientras vienen del camino están preocupados por el vestido, por la comida, y son necesidades básicas del ser humano. Son apenas necesidades básicas, ¿sí? Lícitas. Y vienen preocupados, y Señor, ¿por qué vienen preocupados por eso? Miren las aves del cielo, ni trabajan, ni hilan, ni guardan en granero, y mi Padre del cielo las alimenta todas. ¿No valéis vosotros más que las aves? Miren a los lirios del campo. Les aseguro que ni siquiera Salomón llegó a vestirse como uno de ellos. Y si eso hace hoy mi Padre con la hierba del campo, que crece y mañana se seca y luego se echa al fuego, ¿qué no hará con vosotros, hombres de poca fe? La carrera que lleva la humanidad hoy para conservar el bolsillo, para cuidar lo material, es catastrófica.
Y todo corresponde a un espíritu de avaricia que tiene enceguecido a más de uno. El cristiano no. El cristiano sabe que su seguridad está en Dios. El cristiano sabe que la seguridad le viene del reino de los cielos y que en Dios está todo el sustento que necesita para su vida, aún el material. Porque Dios nunca falla. Porque Dios es un Padre fiel. Porque Dios siempre sabe proveer. Es la actitud, por ejemplo, de la viuda de Sarepta. El Señor manda a Elías donde una viuda. Y lo manda precisamente donde una viuda que ya no tiene trigo. Tiene el último puñado de harina y le dice: yo no te puedo dar una tortilla porque tengo el último puñado de harina para mí y para mi hijo. Comeremos esta porción y luego moriremos. Y Elías le dice: dámela, que el Señor te lo recompensará. Tú no tengas miedo. Y ella obedece al profeta y le da lo que tiene, y la primera porción se la da el profeta. Y cuando le entrega todo lo que tiene, el sustento de ella para vivir, Dios comienza a multiplicarle. Y nunca se le acabó la harina en la orza. Nunca se le acabó el aceite. Es que Dios nos está poniendo a prueba. Y nos está midiendo el aceite. A ver si creemos en Él o no creemos en Él. A ver si estamos depositando más nuestra confianza en Dios o en las estrategias humanas. Pues bueno, ahí nos vamos dando cuenta, por ejemplo, a todos los que confían y han confiado en las estrategias humanas, geopolíticas, cómo les está dando la operación matemática. Parece que les está dando en desfalco, porque a todo el que no confía en el Señor, le dan desfalco. Al que confía en el Señor hoy no tiene miedo, no tiene angustia, está tranquilo, porque su corazón y su vida están en las manos del Señor, porque el refugio seguro es el corazón de Cristo. ¿Pues temerle a qué? Nosotros los cristianos no le tememos a nada, y eso no se llama soberbia, eso no se llama temeridad, eso se llama confianza, porque así nos lo pide el Señor. Tírate al abismo que yo te voy a coger, tú no tengas miedo. Así no veas una mano que te vaya a coger, tírate, que yo te voy a coger. Y el que se tira obedeciéndole al Señor, resulta que flota en las manos del Señor sin verlas y no le pasa absolutamente nada. El Salmo 91 precisamente nos ayuda a comprender esto en una dimensión mucho más grande. Dios no falla. Y por eso, ante este llamado radical que nos hace el Señor, a una vida de entrega, a una respuesta radical a Él, en un tiempo donde el Señor está pidiendo santidad y conversión verdadera, eso le está pidiendo Dios al mundo. Una vida cristiana real, auténtica, no a medias, no tibia, porque no sirve. La vida tibia en estos tiempos, la vida de un cristiano tibio, no sirve para estos tiempos, no clasifica, no es discípulo, y para las pruebas que están llegando y van a venir, no le va a servir la tibieza para nada. Aquí sirve una respuesta radical, de entrega, de fe, de esperanza y de confianza total al Señor. Por eso nosotros no podemos tener miedo, porque estamos en las manos del Señor. Y el signo más grande de la providencia, del amor del Padre, es la Eucaristía. Con que tengamos la Eucaristía, ya con eso tenemos todo. Hay santos y personas místicos que incluso la Iglesia no los ha canonizado y se han alimentado durante años solamente con la Eucaristía. Y en Colombia los católicos preocupados que por expropiación, que Dios es fiel, Dios es más poderoso. Es que nos lo ha demostrado a lo largo de la historia. En Europa, ¿cuántos países han sido rescatados por la Virgen, por el Señor, por la fe de hombres y mujeres que verdaderamente se fían de Dios? Este país que le pertenece al corazón de Jesús.
y al corazón de la Virgen y ya al corazón de San José, porque hace poco nuestros obispos hicieron un acto de consagración a San José, que fue bellísimo, pues este país, confiado al corazón de Jesús, al corazón de la Virgen y de San José, no tiene por qué temer. ¿Quién va a temer? El que tiene su corazón puesto en su tesoro, en los tesoros materiales. Ese sí sufre, se angustia, se deprime, ese se esconde, algunos salen corriendo, huyendo, cobardemente, pero es porque no tienen fe sencillamente, porque no son cristianos verdaderos, porque se les acabó la esperanza, se les acabó en la orza de su corazón el amor de Cristo, el amor de Dios. Por eso pidámosle al Señor en esta Eucaristía que Él llene nuestro corazón de una confianza radical y verdadera para que podamos seguirlo totalmente a Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.